Zacarías capítulo 11, vamos allá. Esta noche vamos a disfrutar este tiempo que tenemos en este libro de Zacarías. Este gran privilegio de predicar este libro. Hay muchas iglesias que nunca ni llegan a este libro a predicar, y aún nosotros creo que somos la única iglesia que han predicado 16 mensajes en Zacarías y todavía no hemos terminado este libro. Hay muchos que pelean sacar un mensaje de un capítulo, pero nosotros ya sacamos 16 mensajes en capítulo 11, en 14 capítulos, o estamos llegando al final y hay mucho que sacar. Si leemos bien y sacamos el jugo de estos versículos, siempre algo que nosotros podemos aprender. Solamente tenemos que buscar un poquito más, porque estos libros a veces son difíciles para entender profecías. A veces está hablando de tiempo presente para ellos, a veces está hablando de un futuro en su tiempo, y algunas veces está hablando del futuro que todavía no ha llegado. Es difícil para entender y tratar de conocer en qué tiempo están hablando, pero por eso es mi trabajo. Yo paso muchas horas tratando yo hago todo el trabajo difícil para que ustedes puedan disfrutar este libro, y ha sido una lucha, porque a veces yo me tiro mi cabeza por la pared tratando de encontrar el significado, pero gracias Señor que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros para estos tiempos. Zacarías capítulo 11, vamos a estar mirando los primeros 7 versículos de este capítulo, y vamos, como título es el juicio de Dios. Es algo que hemos hablado unas cuantas veces aquí en Zacarías y los profetas menores. Y cuando pensamos sobre el juicio de Dios, ¿verdad? Pensamos aún en este mundo en cual nosotros vivimos, porque ahora cuando miramos hacia afuera y miramos el mundo que vivimos, hay muchos que están rompiendo la ley. Y pues ellos que rompen la ley van a pasar tiempo donde ellos tienen que ir a frente de tribunal, un juicio, y el tribunal, el juez va y le da lo que ellos se merecen. Y cuando pensamos sobre eso, y aún esas personas que van a ese lugar, no sé aquí cuántas personas han llegado para estar frente de un juez por una razón u otra, pero un día nosotros vamos a estar delante del gran juez. Si tienen miedo del juez aquí que tenemos en la tierra, los que no son salvos y no son cristianos y son impíos y nunca han recibido a Cristo, el juez que ellos se van a enfrentar un día es mucho más peor que los jueces que nosotros tenemos aquí en la tierra. Aún el castigo que muchos que no han recibido a Cristo van a recibir del juez verdadero, el Señor Jesucristo, es el destino del infierno. Y ese castigo no va a ser por 1000 años, ni por unos días y unos meses. Ese castigo que el juez, Dios, va a dar a esas personas que no han recibido a Cristo, si no lo hacen antes que llegue otra vez, ese castigo va a ser un castigo que va a durar para siempre en el infierno. Si no conocen a Cristo como su Salvador esta noche, no se vayan sin conocer al Señor, porque no sabemos que si el Señor va a venir hoy, y no quiere que tú te enfrentes delante del Señor y ese castigo del infierno sea para ti. Vamos a asegurarnos que cada uno de nosotros conocemos al Señor y estamos ready para ese día. Nosotros tenemos el privilegio que, aunque es juez, es nuestro Padre, nuestro Salvador y el Creador de este mundo, y nosotros aún vamos a dar cuenta al Señor por lo bueno, lo malo, como dice Pablo, pero no vamos a dar cuenta por nuestros pecados, porque ya Jesús sacrificó su vida por eso. Nosotros vamos a recibir las coronas, pero después vamos a tirárselo otra vez a sus pies, las coronas que no recibimos porque no fuimos fieles delante del Señor. Pero ahí vamos a ver las áreas donde nosotros no tuvimos bien con el Señor. La Biblia, Dios juzga a las naciones también.
En esta tierra vamos a ver que hay muchos juicios en el sentido de terrenal, en el juez que tenemos físicamente, pero aún Dios está juzgando a las naciones en este momento, pero un día, aún para las naciones, viene un castigo más grande para ellos. Dios va a destruirles a ellos completamente en un tiempo profético que ya mencionó en la Biblia durante o al final de la tribulación, donde Dios va a juzgar las naciones que estaban o hicieron algo mal contra el pueblo de Israel, y ese juicio viene. Aún Dios permite cosas pasar en esta tierra, esas naciones, pero lo que viene para ellos también es mucho más grande. Aún Dios nos juzga a nosotros y aún nos castiga a nosotros porque Él nos ama a nosotros y nos disciplina a nosotros, pero recordamos que un día también nosotros vamos a dar cuenta al Señor por lo bueno y lo malo que estamos haciendo aquí en la tierra, dando cuenta por los dones espirituales que Dios nos dio a nosotros, si lo estamos usando o no. Vamos a dar cuenta en cómo nosotros servimos al Señor mientras que estamos aquí en la tierra. Vamos a dar cuenta si fuimos fieles al Señor. Vamos a examinarnos y asegurarnos que en este momento nosotros estamos viviendo una vida que agrada al Señor, para que no estemos avergonzados cuando estemos delante de Él y nos pregunta a nosotros si fuimos fieles a Él en la tierra, testificando, compartiendo la palabra con otros y todo que tiene que ver con eso. Esta noche vamos a ver el juicio de Dios a la tierra de Israel. Y ellos que llevaron el pueblo a los caminos erróneos, esos falsos maestros y aún los fariseos y los escribas que querían llevar el pueblo de Dios a un camino diferente, erróneo, a servirle a los ídolos y a hacer cosas que no agradaba a Dios. Pues ahora Dios va a mandar un juicio a esos lugares que estaban en desobediencia, aún estos grupos de personas que estaban maltratando a los judíos y enseñando falsas doctrinas y enseñándolos cosas que no pertenecían o no tenían nada que ver con el Señor. Esos falsos maestros y aún falsos profetas un día van a dar cuenta al Señor también por las falsas enseñanzas que han enseñado. Hay muchos hoy en día que están en iglesias que son falsos maestros, predicando doctrinas que no se encuentran en la Biblia, llevando las iglesias o las personas que vienen a sus iglesias, lo están llevando, aún Pedro dice, le está llevando a ellos a perdición. Y aún no se dan cuenta que están siguiendo una persona que le está enseñando algo que no es el Evangelio, que no es salvación, y se van a dar cuenta de eso en el final. Estamos estudiando aquí Zacarías. Sabemos que él es el profeta del Señor a la nación de Judá, que es el sur, y estamos enfocándonos más en esta área del sur. Después del cautiverio, después que ellos salieron de 70 años en cautiverio con Babilonia, regresaron otra vez a Jerusalén, empezaron y terminaron el templo, y Dios le está mostrándole cómo Él venía como rey y hablando de el tiempo más allá, el milenio, y dándole esa profecía y demostrándole las promesas que tiene preparado, y está compartiendo por medio de Zacarías estas verdades. Pero algo que nosotros vemos aquí en capítulo 11 sobre una profecía de un juicio que viene para no solamente Israel, pero otras naciones alrededor en preparación para este castigo para ellos. Pero más allá, estos falsos profetas, los fariseos y los escribas, algo también viene por ellos enseñando algo que no era verdad. La última vez que nosotros estudiamos en Zacarías, vimos capítulo 10, versículos 6 a 12, y hablamos sobre solo viene de Dios. En capítulo 10 hay una gran diferencia entre capítulo 10 y capítulo 11. Capítulo 10 era un capítulo de gozo, de promesas que Dios le dio a la nación de Israel, y Zacarías le estaba enseñando que estas promesas
solamente viene de Dios. No venía del mundo, no venía de estos falsos profetas, solamente venía de Dios. Hablamos sobre las bendiciones, que solamente viene de Dios. Hablamos sobre la victoria, que solamente viene de Dios. Después hablamos la semana pasada de la redención, que viene de Dios, el reencuentro, que viene de Dios, y el restablecimiento, que venía solamente de Dios. Ahora, en capítulo 11, cambiamos completamente de promesas en capítulo 10 a destrucción en capítulo 11. Quiero ver 4 cosas en este pasaje, estos primeros 7 versículos. Lo tengo allá arriba para que vea dónde nosotros vamos. Estamos hablando del juicio de Dios y vamos a ver de versículo 1 a versículo 3 la puerta de la destrucción, donde empieza. Después vamos a ver algo interesante de la predicación de la destrucción. Después vamos a mirar los pastores falsos que tenía que ver con esta destrucción. Y terminamos con el pastor verdadero, que también tiene su parte en esta destrucción. Cuando miramos a capítulo 11, nadie predica este capítulo, ¿verdad? Si están predicando a Zacarías, siempre quieren brincar este capítulo porque es un capítulo difícil en la Biblia. Esta noche voy a tratar de pasar por ella para que pueda entender lo que está pasando, para que nosotros entendemos de este juicio. Pero no podemos brincar capítulo 11 y la capítulo 12. Tenemos que predicar todo versículo por versículo. Por eso me encanta predicar versículo por versículo, porque me ayuda a predicar estos pasajes difíciles que encontramos en la Biblia de profecías. Pero creo que hay algo aquí para nosotros esta noche. En capítulo 11 vemos este juicio de Dios para la nación de Israel, algo que vemos ya por muchos años, aún ahora, en ellos desobedeciendo al Señor. Y Dios dio una promesa en la Biblia para siempre preservar a Israel. Pero no prometió a ellos, a la nación de Israel, a siempre protegerlos a ellos. Le va a preservar, que no va a destruirle a Israel completamente, va a guardarlos, pero no prometió a ellos que le iba a proteger. Sabemos eso porque en la Biblia habían algunas naciones que vieron y conquistaron. Aún en este momento ellos estaban en desobediencia, donde Dios aún tomó unos pasos atrás y permitió que Babilonia, Asiria y estos lugares entren en Israel, en Jerusalén, y castigarle. Dios permitió estas naciones paganas para castigar al pueblo de Dios, pero un día vamos a ver que Dios va a castigar estas naciones también. Pero Dios tomó un paso atrás y ahora está dejando que estos naciones entren, y vamos a ver que ellos vienen y destruyen Jerusalén completamente. Muchos conocen eso de el año 70, cuando Roma entró a Jerusalén, aún la área completa de esa región, y destruyó todo completamente. Pero recuerda que la promesa al pueblo de Dios es que nunca va, o siempre va a preservar esta nación, pero nunca dijo que iba a protegerla. Y ahora vemos esta gran destrucción del pueblo. Dios guarda a su pueblo entre ellos mismos, las personas, pero en cuanto a los edificios, el pueblo, vemos aún ya unas cuantas veces que Babilonia vino y destruyó a Jerusalén. Ellos construyeron otra vez, y otra vez los romanos vienen y destruyen a Jerusalén. Pero Dios lo permitió solamente porque ellos estaban en desobediencia al Señor, y Dios permitió este castigo para ellos. Dios nunca va a permitir que una nación venga completamente, como dije, a destruir esta nación, pero viene destrucciones, castigos, guerras para ellos en este castigo que Dios tiene preparado para ellos. Aquí en capítulo 11 vemos un tiempo donde Dios castiga, y aún dice que en versículo 1 al 3, que vamos a estar mirando, son los versículos poéticos de este libro. En un sentido, la manera que ellos
describe esta entrada a estos lugares para preparar esta destrucción, se encuentra o se conoce como, entre el libro completo, estos 3 versículos es los versículos poéticos. Es un poema de destrucción, una destrucción completo de la nación de Israel, la tierra. Sabemos eso porque empieza en el norte, Líbano, y termina en el sur, en Jordán, y en el medio encontramos una ciudad que se llama Basán, y ahí habla sobre cada uno de ellos. Obviamente la razón por la destrucción es por la ira de Dios sobre esta región, por estos judíos, aún su propio pueblo, que no estaban en obediencia, aún estaba sirviendo otros dioses, y por eso vemos estos versículos. Aún en el versículo 4 al versículo 14, no vamos a terminar este pasaje completo, vamos a continuar la semana que viene, pero versículo 4 al versículo 14, vemos que Dios empieza a explicar el por qué Él está castigando a esta nación de Israel. Vamos a empezar, número 1, esta noche, la puerta de la destrucción. ¿Cómo empieza toda esta destrucción que vemos en este pasaje? Y lo vemos en versículo 1 al versículo 3. Vamos a empezar en versículo 1. Dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Esta profecía empieza con este pueblo. Líbano estaba en la parte norte de Israel, ahí arriba se veía como Líbano estaba en los montes y todo bajaba de Líbano, de este pueblo, Líbano, Israel, y después Jordán en el sur. Es una región grande en cual está enfocado en este pasaje, pero empieza en Líbano, en la parte norte, y le dice: abre tus puertas. Ahí donde empieza este juicio. Es una expresión que significa: esté preparado para el juicio. Abre las puertas porque el fuego va a entrar, el juicio va a entrar por esas puertas, en Líbano, en el norte, en las montañas, y le dice a ellos: mira, es mejor que no cierre o trate de defender las puertas, abre las puertas y déjanos entrar, porque si no va a ser más difícil. Como quiera, nosotros vamos a entrar. Por eso le dice: abre tus puertas, porque viene este fuego, este castigo para ellos. Más está diciendo que no resiste, solamente abre, porque no van a poder resistir este grupo de personas que sabemos en la historia son los romanos, que iban a dominar esta área grandemente y destruir todo, aún el templo y Jerusalén en el año 70, quemando todo. Aún eso fue la última vez que una ciudad entró. Después de eso, los judíos estaban en dispersión y hasta este momento se encuentran en dispersión. Aún podemos decir que en 1948, cuando Israel se nombró como una nación, fue el primer tiempo que ellos regresaron de este tiempo que estamos hablando aquí. Después dice: y consuma el fuego tus cedros. Dios usa como símbolo estos árboles, estos cedros, como ejemplo de lo que Dios realmente iba a destruir. En Líbano se reconocía estos palos, estos árboles de cedro, era grande a un lugar en California donde hay unos palos grandes, se me olvida el nombre de ellos, pero aún tiene lugares donde los carros pueden pasar por, se abre como un arc, ¿verdad? Y es tan grande que los carros pasan por medio de ellas. ¿Cómo? Oh, Sequoia Trees, ya, muy bien. ¿Tú has ido para allá? Yes. Son grandes, cuando tú te paras frente a uno de ellos, es gigante. Y en Líbano, ellos eran conocidos de estos palos tan grandes, igual como ellos, y Dios está usando este término que obviamente iban a destruirlo con fuego, esos palos, esos árboles que tenía, y había una conexión con Líbano y estos palos. Por eso estos árboles, por eso lo tenemos en este versículo.
Pero no solamente los cedros, pero todos los árboles son bien importantes para el Líbano. Obviamente lo usaban para construir, lo usaban para otras cosas, era bien conocido, aún mandaba esos palos, estos árboles a otros lugares para la construcción. Fue un árbol bien famoso en este tiempo, unos árboles gigantes. Ellos aún estaban orgullosos por sus palos, por sus árboles. Fueron conocidos y muchos le conocían, iban allá y tenían ese orgullo que ellos tenían estos árboles de cedro. Y cuando dice que el fuego va a entrar y consumir los cedros, significa que el juicio viene para destruir el orgullo de ellos que ellos tenían. Porque si los árboles era una representación de su orgullo que tenía, Dios está usando este árbol en este versículo para decir que este fuego, esta destrucción, este juicio es para destruir el orgullo de las personas que viven en este lugar. El enemigo viene con fuego para destruir. Y ellos empiezan en las montañas con el más poderoso que fue el Líbano. Empieza a trabajar hacia abajo, lo más poderoso hasta que llega a Jordán, que no eran tan poderosos como Líbano, pero siempre empieza allá arriba. Saben que si pueden tumbar y ganar sobre los más fuertes, pues los que son menores van a tener miedo de ellos que vienen del norte para empezar a destruirle a ellos. Dicen que en las guerras que si tú atacas a los más grandes, pues todo demás va a empezar a caer. Versículo 2, Zacarías capítulo 11, versículo 2. Dice, aúlla, algo por así, oh cipres, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Entonces esa palabra ahí, aúlla, es como un grito. Aún los árboles, más como el grito que tienen los animales. Y después menciona otro árbol, los cipres, otros palos con, ¿cómo fue? Cipres. Sí, what she said. Otros palos que se encontraba en este lugar. Los palos, los árboles, pues los más grandes. Después tenemos los otros más pequeños, pero está dándonos usando esos árboles para enseñarnos este juicio. Este fue el árbol segundo más grande, o árbol después que los del Líbano. Era el segundo más grande, y Zacarías está diciendo que si es más grande se va a caer, pues ellos también, estos otros árboles van a caer también. Porque el cedro cayó, dice ahí en versículo 2. Los árboles magníficos son derribados, o se van a tumbar, se van a caer, echar al suelo, el significado de esa palabra. Aún dice ahora la segunda parte, versículo 2, aullar, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Ahora dice gritar, encinas, que son otros árboles que se encontraba en Basán. Estamos en camino hacia el sur. Recuerda que Basán está en sur del Líbano, pero todavía norte de Israel. Está atacando, estos enemigos vienen y empieza a bajar al sur. Dice, porque el bosque es espeso o denso o cargado, es derribado o destruido también. Está hablando que la fuerza de este lugar va a ser destruido. Tenemos el orgullo del norte, tenemos la fuerza de la nación en el medio, y Dios está diciendo, va a destruir su orgullo, va a destruir su fuerza, lo que están en el medio. Zacarías dice que cuando lo más grande es destruido, todos los pequeños
no tienen esperanza. Ahora en versículo 3 vemos que habla ahora de la destrucción en el sur. Mira lo que dice: voz de aullido de pastores. Otra vez esa misma palabra de un grito de pastores, porque su magnificencia es asolada. Esta profecía ahora va a los líderes. Esta palabra pastores no es en el idioma original, no es pastores como nosotros pensamos de una iglesia, pero son los líderes del sur. Tenía ese nombre porque fueron los líderes de este lugar. Vemos este grito de los pastores o estos líderes que estaban en cargo de esta parte sur de Jordán. Por eso dice, porque su magnificencia es asolado, va a ser destruido ellos también. Tenemos los árboles, ahora las personas, los que están en lugares o los líderes que están en control de estos áreas. Quiero que vean que los árboles en versículo 1 y versículo 2 era aún referencia a los líderes también, solamente usando los árboles. El orgullo de los líderes en Líbano, la fuerza de los líderes en Basán, y ahora dice de estos líderes en el sur que su magnificencia es asolado o va a ser destruido. Sabemos eso porque la profecía no menciona un árbol cuando habla del sur. Está hablando de personas, pastores. Los otros menciona el árbol, y quizá podemos ponerlo juntos y decir que los árboles tienen un significado de las personas, los líderes que están en ese lugar. Y vemos esta destrucción, empezando en el norte hasta el sur, y Israel está en el medio. Líbano, Basán, Israel, después Jordán, y el juicio viene del sur, viene del norte y empieza hacia el sur. Y esta nación de Roma va a venir y va a destruir una gran cantidad. Dice que unos millones de personas van a estar destruidos, van a morir. Jerusalén va a ser destruido. Todo porque los judíos estaban en desobediencia, y porque no querían obedecer, el Señor tomó unos pasos atrás y permitió que Roma entre y empieza a destruir aún la tierra donde vivían los judíos. Dice, porque su magnificencia es asolada, o su grandeza es destruida. Después en versículo 3 dice: estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria de Jordán es destruida. Pastores aquí son estos reyes, los sacerdotes, y los leones pequeños son los gobernantes y los príncipes. Zacarías en esta profeta está usando los árboles, está usando los leones para dar una descripción de estos grupos de líderes que se encuentran en estos lugares. Y gritaban, ¿por qué? Porque el gobierno, versículo 3, el gobierno de Jordán es destruida. Y este castigo para Líbano y Jordán es por la manera que ellos trataron a Israel. Dios está castigándole a ellos porque ellos maltrataron a Israel, y por eso están involucrados en esta destrucción. Todo causaron aflicción a Israel, y un día ellos van a pasar por el juicio. Aún hoy en día, todos que causan aflicción a la nación de Israel, un día van a dar juicio, van a tomar juicio del Señor por este castigo que ellos tenían sobre el pueblo de Dios. Otra razón que hay castigo para Líbano y Jordán es porque no estaban viviendo debajo la verdadera, el Dios verdadero. Y como no estaban debajo de Dios y obedeciendo a Dios, obviamente ese castigo va para ellos, igual que cualquier persona que no está debajo del Señor, que no están en obediencia, que no son cristianos, pues también el juicio viene para ellos. Ahora, todos los comentarios, cuando miran al versículo 1 al versículo 3,
como esta destrucción, lo pone en este evento de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que todo Jerusalén estaba destruido completamente. Y piensa que este castigo, este juicio tiene que ver con ese año, esa destrucción que nosotros vemos, que aún vemos en el libro de Romanos. Miramos el versículo 1 al versículo 3 y vemos que cuando destrucción empieza arriba, todo lo demás cae. Y cuando Satanás destruye, y podemos aplicar esto en diferentes maneras, cuando Satanás viene y destruye a un pastor de la iglesia, si no está fundado en la verdad, en la palabra, también va a caer. Hay iglesias que depende en el pastor y siguen el pastor, y cuando el pastor cae en el pecado, pues la iglesia también cae. Pero lo bueno es que cuando hay iglesias que están fundadas en la palabra, aún hay algo que pasa en la iglesia, o aún el pastor cae en el pecado y tiene que irse, la iglesia se mantiene firme porque su dependencia no estaba en el pastor, pero estaba en el Señor. Aunque ellos van a pasar por tiempos difíciles, la iglesia no va a caer como otras iglesias que no están fundadas en el Señor. Aún la iglesia que no está fundada en la palabra cae también. Siempre empieza hacia arriba. Aún podemos hablar de la familia. Cuando Satanás ataque en lo más alto, que es el líder de la familia, pues la familia cae también y empieza a sufrir, empieza a caer. Y cuando no hay líder, pues significa que hay destrucción. Hermanos, aprendemos aquí que cuando uno no está viviendo en obediencia a Dios, siempre hay juicio y siempre hay castigo. Eso incluye a nosotros. Nosotros que no estamos desobedeciendo al Señor, siempre viene juicio y siempre viene castigo, porque Dios nos ama a nosotros y hay que ama y disciplina. Ahora el versículo 4 empieza a hablar sobre la nación de Israel. Y ahora empezamos a hablar de la razón por qué viene este juicio, este castigo. Y desde versículo 4, como mencioné, hasta el final, no vamos a tocar todos los versículos esta noche, pero entre versículo 4 hasta versículo 17, vemos y habla sobre estos pastores inútiles. Y aquí está hablando de los pastores, estos líderes, aún pastores falsos, los que estaban en cargo de estas regiones, estos lugares. Dios ahora va a mencionar y va a hablar sobre estos líderes específicos, pastores inútiles. Vemos en estos próximos versículos que el juicio viene a Israel porque los líderes no cuidaban su pueblo. Los líderes no estaban alimentando espiritualmente el rebaño. Aún le estaba enseñando algo falso, le estaba enseñando a servir a falsos ídolos. Y porque no estaba alimentando al pueblo de Dios espiritualmente, pues el pueblo cayeron en desobediencia también. Estaban siguiendo a estos falsos maestros. El verdadero problema de esta región, de este juicio, fueron estos líderes que estaban ahí. Por eso vemos en número 2, esta noche, vemos la predicación de la destrucción en versículo 4. Mira lo que dice: así ha dicho Jehová mi Dios. Y quiero que vea que aquí Dios está hablando a Zacarías. Le está mandando a Zacarías a hacer algo. Le dice a Zacarías: apacienta las ovejas de la matanza. Jesús, hablando a Zacarías, está pidiendo a él que cumple un trabajo, a un profeta, para apacentar, en otras palabras, alimentar o enseñar o instruir a estos judíos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque los pastores que estaban ahí ahora no estaban alimentando, no estaban haciendo su trabajo. So Dios le dice a Zacarías: apacienta, enseña a estos judíos. Aún dice ovejas de matanzas, porque ellos están en camino a destrucción.
Y ya Dios está viendo el futuro y viendo lo que realmente iba a pasar y la muerte de estos judíos y la destrucción. Y aún le dice, enséñale a ellos ovejas de matanza, porque el castigo, la destrucción viene para ellos. Y viene por los falsos maestros, por esos gobernantes de la tierra. Y la nación de Israel rechazaron el buen pastor, que es Dios. Rechazaron a Dios enseñarle a ellos obedecer a Dios. Lo pusieron al lado y prefirieron a seguir los falsos maestros. Y ahora Dios le dice a Zacarías, enséñale a ellos, predícale a ellos. Por eso pusimos la predicación de la destrucción. Que Zacarías le predique a ellos la verdad, aún le enseñe que viene esta destrucción para ellos. Dios le manda a Zacarías para ser el pastor de ellos en este tiempo de juicio y castigo. Número 3, vemos los pastores falsos de la destrucción. Versículo 5. A las cuales matan sus compradores. Si ponemos esto junto con versículo 4, porque versículo 4 termina en una coma. Versículo 4 y 5 va juntos. Versículo 4 dice, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Estas ovejas son destruidos por sus compradores. Si son compradores, significa que fueron vendidos a ellos. Y aún los pastores que tenían que alimentar a estas ovejas, ellos vendían a estas personas, a los enemigos, que fue a los romanos, le vendía a ellos. No querían ofender los líderes al gobierno de Roma, y para complacer a ellos, le daban aún los judíos para ser esclavos allá. Y por eso menciona compradores, porque los líderes le vendían a los judíos a ellos. Y aún ellos no se sentían culpables, dice, y no tienen por culpables. Está hablando de estos compradores. Ellos que compraron a los judíos para ser esclavos, no se sintieron culpables. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en su mente, Dios no está protegiendo a ellos. Quizás Dios quiere que nosotros le castigue a los judíos. Y pues si le mataban a ellos pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios. Eso no se sentía culpable. Pensaba que íbamos a ver un versículo donde daban gracias al Señor. No se sentía culpable porque por el daño que estaban haciendo. Ellos pensaban que esto fue parte de su trabajo, aún quizás que Dios deseaba. Mira versículo 5, la segunda parte. Y él que les vende, dice, bendito sea Jehová, porque él enriquecido. Ni sus pastores tenían piedad de ellos. Hermanos, los propios pastores, que se supone que le daba alimento a las ovejas del pueblo de Dios, ellos vendían a idolatría a Roma, a estas personas. Los líderes de Judá vendieron a su ciudad a los romanos. No se sentían culpables de venderlo, ni los romanos para recibirlo y aún matarle a ellos. Y aún da gracias a Dios por darle las ovejas. Ellos daban gracias, los romanos daban gracias a Dios por recibiendo estas ovejas. Recuerda que Dios usaba a los lugares paganos para castigar a su pueblo, como Asiria, Babilonia y ahora los romanos. Ni los pastores tuvieron misericordia, dice el versículo, de las ovejas. Está hablando de estos falsos maestros, falsos pastores. Y aún hoy en día hay falsos pastores en las iglesias, y se supone que ellos estén alimentándole espiritualmente a la iglesia,
pero realmente están entregando la iglesia al mundo. Están vendiendo en un sentido a los cristianos o a las personas en la iglesia, le están vendiendo al mundo, aún entregándole a Satanás. Ellos, muchos de los falsos profetas hoy en día, solamente le importa el dinero, lo que ellos pueden recibir del ministerio. Y están engañando a las congregaciones con doctrina de prosperidad, ofreciéndole algo falso, pero en el final su destino es destrucción aún para ellos y el infierno. Número 4, vemos el pastor verdadero de la destrucción en versículo 6 y versículo 7. Mira lo que dice en versículo 6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Palabras de Dios. Por tanto, dice Dios, no tendré ya más piedad o misericordia de los que viven en la tierra de Judá. Los pastores no tenían misericordia de ellos, y tampoco Dios tiene misericordia de ellos por su desobediencia. Todo estaba permitiendo que este pueblo de Roma venga, aún los pastores le vendía a ellos. No había misericordia. El raíz de todo esto es el castigo o es la desobediencia de la nación de Israel por no seguir y obedecer al Señor. Versículo 6 también dice, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Jehová está diciendo, Dios está diciendo que va a entregar a ellos a la mano de Roma y del rey de Roma. Termina ahí en versículo 6 diciendo, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Dios está diciendo estas palabras, yo no los libraré, hablando de los judíos, de las manos de los enemigos, los romanos que van a destruir la tierra. Y Dios dice que no va a hacer nada, va a permitir esta destrucción, va a permitir este juicio. ¿Por qué? Porque ellos no querían obedecer. Hermanos, cuando nosotros leemos los otros profetas menores, vemos que Dios, usando estos profetas, le dio a la nación de Israel oportunidades muchas veces para que ellos tengan arrepentimiento y ellos vengan otra vez a Dios. Pero llegaba un momento donde Dios dijo, ya basta, ya viene el castigo, viene el cautiverio, y Dios tenía que tomar un paso atrás para que ellos vean y ellos reciban este juicio en castigo por ellos desobedeciendo al Señor. Y ahora está diciendo versículo 6 que no le va a librar de las manos de sus enemigos. Y vemos por la historia la gran destrucción de los romanos a la nación de Israel, del Líbano hasta Jordán, solo por su desobediencia. Terminamos aquí en versículo 7, dice, apacenté pues las ovejas de la matanza. Aquí está hablando Zacarías. Recuerda que en versículo 4 Dios le dijo a él que instruye, le enseñe. Ahora Zacarías está diciendo, apacenté pues las ovejas de la matanza, lo que tú me pediste hacer. Esto es a los pobres de rebaño. Quiero que vea a Dios está pidiendo a Zacarías hacer algo que aún Jesús iba a hacer cuando estaba aquí en la tierra, para enseñar a las ovejas, el rebaño. Y Zacarías está en este momento representando el Señor verdadero, aún tomando la posición de un pastor para
apacentar, enseñar a este rebaño la verdad. Le dio alimento a las ovejas, los pobres, los afligidos del rebaño. Iba a compartir lo que el Señor les reveló a ellos sobre la maldad de la tierra de Israel. Estaba apacentando estos remanentes, los que quedaban en Judá, los que no murieron. La segunda parte, en versículo 7, dice: y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Vemos la manera en cual Zacarías está enseñando a ellos. Zacarías tuvo 2 palos, una se llamaba gracia, el otro ataduras, o otra palabra es la palabra unidad. El cayado era una herramienta común de un pastor, y Zacarías apacentó las ovejas con estos 2 palos, con la gracia y con unidad. Hermanos, lo que aprendemos de este pasaje, esta primera parte, nosotros vamos a seguir la semana que viene y seguir viendo esta parte, este capítulo de este juicio. Pero para sacar una aplicación de esta primera parte, lo que aprendemos es que cuando hay pecado y hay desobediencia en nuestra vida, afecta a nosotros y a los que están alrededor de nosotros. Por el pecado de Israel afectaron a ellos mismos porque no tenían comunión con Dios, pero aún su pecado afectó a las regiones que estaban alrededor de ellos. Por el pecado y la desobediencia de Israel, el pueblo sufrió. Dios no le protegió a ellos, permitió que estos lugares entren y le castigue a ellos. Esto está pasando hoy en día. Cuando el gobierno, y tenemos un gobierno que no obedece a Dios, la gente sufre. Y no hay la protección de Dios, como tenemos ahora en el gobierno, no solamente aquí en los Estados Unidos, donde no hay temor de Dios. Dios no está involucrado en el gobierno. Y por eso vemos la destrucción del gobierno. Los que sufren son nosotros. La gente que está dentro del pueblo sufren por las decisiones y la desobediencia de los líderes. Y cuando no hay temor de Dios, pues no hay la protección de Dios. Y cuando no hay la protección de Dios, pues no hay tampoco la bendición de Dios. Aún podemos decir que cuando la iglesia no está obedeciendo a Dios, el pueblo sufre. Los que vienen a la iglesia están sufriendo. Los que vienen a la iglesia no ven la bendición de Dios. Estamos hablando de pecados en la iglesia como apatía, no deseando nada espiritual. Pecados como no obedeciendo la gran comisión. Cuando la iglesia no está cumpliendo la gran comisión, que es el propósito de la iglesia. Y cuando hay apatía en la iglesia, donde aún vienen a la iglesia, pero no hay un deseo para las cosas espirituales, no hay un avivamiento, no leen su Biblia, no oren, solamente están cumpliendo de llegar a la iglesia. Y eso puede pasar. Pecado en la iglesia o pecado no confesado en la iglesia. Hay iglesias donde hay líderes que hay pecado en el liderazgo. Y porque no están confesando ese pecado, lo está escondiendo para que nadie en la iglesia la vea, pues la iglesia sufre. Porque hay pecado en la iglesia, la iglesia no tiene la bendición de Dios porque hay pecado no confesado. Y aún iglesias que aceptan el pecado. En vez de predicar contra el pecado, cuando vienen personas que están practicando el pecado, los que son líderes en la iglesia lo permiten para no ofender, para no perder las personas de la iglesia, permiten el pecado en la iglesia. Y cuando permitimos el pecado en la iglesia, pecado no confesado, nosotros perdemos la protección de Dios, perdemos la bendición de Dios en la iglesia.
aun cuando empiezan a cambiar la doctrina, empiezan a cambiar o no predicar toda la palabra de Dios porque no quieren ofender o quieren llenar la iglesia, pues bajan su doctrina para que puedan predicar cosas que la iglesia quiere escuchar, agradar a la gente. Aún iglesias donde se roban el dinero, se roban las ofrendas y lo usan incorrectamente, pierden la bendición de Dios. Aún podemos mencionar en la casa, en el hogar, el líder del hogar. Cuando el líder de la casa no está obedeciendo, la familia sufre. Llegamos al gobierno, aún la iglesia, ahora en la familia, el líder de la familia no obedece al Señor, la familia sufre, la familia no ve la bendición de Dios. Aún cuando hay pecado en la casa, aún cuando el matrimonio no son fieles uno a otro, aun cuando permite el mundo entrar en el hogar, no vienen más a la iglesia como familia. Tenemos que asegurarnos que nosotros primeros, mi vida personal, yo estoy bien delante del Señor para yo no perder las bendiciones en mi vida y yo no perder las bendiciones de mi hogar, pero empieza en mi vida primero. Hermanos, tenemos que cuidar el hogar para que no estemos permitiendo el pecado, practicando el pecado en el hogar, para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para las familias. Tampoco queremos el juicio y el castigo de Dios en las familias, que viene cuando nosotros empezamos a desobedecer a Dios y Dios castiga, da disciplina a las personas que Él ama, porque quiere que nosotros regresemos otra vez a Él y quiere que nosotros confiamos a Él y a veces permite situaciones en nuestra vida para que nosotros pongamos nuestros ojos otra vez al Señor. Tenemos que vivir una vida que agrada a Dios. Aquí vemos que el raíz de este juicio fue la desobediencia al Señor. Hermanos, aún vemos en nuestra vida el raíz de muchas cosas que está pasando en nuestra vida difícil. El raíz es porque nosotros no estamos en obediencia al Señor. Después viene y permitimos, y Dios permite cosas pasar para que nosotros regresemos al Señor. Y queremos la bendición de Dios, queremos la protección de Dios en nuestra vida, pues tenemos que obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos y tener una relación que agrada al Señor en todo momento. Y nosotros vemos aquí el resultado de la desobediencia al Señor. Y Dios nos da aún, nosotros podemos mirar en nuestra vida y ver las oportunidades que Dios nos ha dado a nosotros. Nos perdona, tenemos arrepentimiento, nos perdona y nos da otra oportunidad. Y gracias, Señor, por eso. Pero a veces nosotros nos olvidamos aún a pedir perdón. Y nos olvidamos a entregar esas cosas al Señor y aún mantenemos el pecado en nuestra vida y Dios nos recuerda a nosotros por las predicaciones, tiene que dejar eso, tiene que confesarlo y todavía seguimos con lo mismo. Y llega un momento donde Dios tiene que ahora venir y permitir lo que está permitiendo aquí con Israel, el castigo para que ellos regresen otra vez al Señor. La semana que viene vamos a continuar con este capítulo, esta destrucción, este juicio a la nación de Israel y sacamos otras aplicaciones en nuestra vida, aún en las cosas que está pasando hoy en día en el mundo. Vamos a estar en pie, vamos a orar y dar gracias, Señor, por este pasaje y a estas lecciones que podemos aprender de este juicio de Israel. Y aún sacar un momento mientras que estamos orando, antes que nosotros cantemos el próximo corito, nosotros nos examinamos un momento, pensamos de Israel y pensamos sobre todo qué está pasando en este momento y vamos a ir a raíz de nuestra vida, a algo en mi vida en este momento que
yo estoy haciendo que no agrada al Señor? Quizás Dios te está enseñando algo en su vida en este momento, que tú no has entregado un pecado que todavía existe en su vida. Todavía no hay arrepentimiento y Dios está permitiendo cosas pasar y Dios está diciendo, es tiempo para dejar y obedecer al Señor. Todo empieza por nuestra desobediencia. Es raíz aún de nuestra vida. Empieza por nosotros no obedeciendo a Dios. Y nosotros solamente podemos asegurarnos que estamos viviendo una vida que agrada a Dios, y aún cada vez que nosotros pecamos, en ese momento confesarlo delante del Señor, tener arrepentimiento para no llegar a la disciplina, al juicio, al castigo del Señor. Podemos evitarlo si solamente obedecemos. Y vemos estos ejemplos y vemos que Dios nos da estos ejemplos de la nación de Israel para nosotros examinarnos aún nuestras familias, para entregar a la familia al Señor, pidiendo que nos ayude a obedecer al Señor. Señor, te entregamos a tu iglesia, entregamos a cada cristiano, en la manera que tú estás obrando en su vida. Señor, tú conoces el corazón de ellos. Tú nos has dado un ejemplo aquí en este pasaje de tu juicio, no solamente a Israel, pero a las naciones que están alrededor por su desobediencia. Tú aún usaste estas naciones paganas para castigar a su pueblo. Y Señor, aprendemos que todo viene en raíces por la desobediencia en nuestra vida. Ayúdanos a obedecer la primera vez, para evitar estas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida por nuestra desobediencia. Señor, aún tomamos este tiempo para confesar nuestros pecados, confesar cualquier cosa que está delante de ti que no está confesado todavía, para que podamos irnos esta noche con todo delante de sus pies y empezar a ver otra vez las bendiciones de nuestra vida, su protección, su cuidado sobre nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por tu palabra que nos habla a nosotros, aún en pasajes difíciles como esta. Pero gracias porque tú permitiste este capítulo, este libro, para estar en tu palabra para nuestra enseñanza. Te pido todo en el nombre de Jesús.